invito a que en esta mañana arrodillemos el corazón y, como hacemos los domingos y deberíamos hacer todos los días cuando abrimos la Biblia, digámosle al Señor que nos hable. Como decía David en el Salmo 63, verte cara a cara en el santuario. Y el santuario no solamente hecho de manos de hombre, o el templo donde nos reunimos, sino también cuando cerramos la puerta de nuestra habitación, las ventanas, y nos humillamos a Dios. Acompáñenme a orar. Padre amado, te damos gracias en esta mañana. Eres el Dios, creador, santo, perfecto. Eres el Dios que provee salvación. Eres el Dios que nos gozamos en conocer. Y en esta mañana queremos acercarnos a ti y en la ayuda del poder de tu Santo Espíritu entenderte, comprenderte, experimentarte mejor. Dile con un corazón arrodillado y rendido: quiero verte, quiero irte, quiero entenderte, quiero saberte, quiero experimentarte. Una palabra tuya restaura, sana, anima. Una palabra tuya corrige. Tu palabra crea. Tu palabra sana. Tu palabra edifica. Tu palabra exhorta. Señor, en el poder de tu Santo Espíritu, que tu Espíritu Santo ilumine la revelación a nuestra vida y nos permita aplicarla y vivirla. Vengo con el deseo de escucharte. Te lo pido encarecidamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 En el capítulo 21, del versículo 1 al versículo 7, hemos visto cómo la promesa se ha materializado. Cómo, a pesar de los años de Sara y de Abraham, Dios ha cumplido su promesa. Dios mostrándose como el Shaddai que se ha mostrado y presentado a Abraham en los capítulos anteriores. Al Dios que nada le queda grande, el Dios que es capaz de rejuvenecer a una mujer y a un hombre, volviéndole la vitalidad para tener un hijo, ¿cierto? Un hijo. Y estuvimos hablando hace 8 días un poco acerca de cómo es Dios, ¿no? Ese Dios que visita, ese Dios que promete, versículo 1, versículo 2, ese Dios que hace y cumple en lo que Él se ha comprometido. Dios no va en contra de su palabra. Dios lo que dice, lo hace. Y vimos cómo el milagro vino de Dios, cómo el milagro lo propone Dios, cómo se cumple y se materializa en el tiempo de Dios, ¿cierto? En el tiempo de Dios. Eso lo estuvimos viendo hace 8 días. Y vimos cómo Abraham obedece o responde a la obediencia de lo que tenía que hacer. Y no lo está haciendo por miedo o por temor, lo está haciendo por agradecimiento al ver la fidelidad de Dios. Como usted y yo deberíamos responder a la obediencia, no por miedo ni un castigo, sino por amor. Porque Él ha sido bueno, porque su misericordia es nueva cada mañana. Entonces, en agradecimiento debería estar ubicada mi obediencia. Obediencia por la fidelidad. Y vimos algo que nos llamó mucho la atención: la edad más improbable para concebir era la de Abraham y la de Sara. Pero la edad no puede ser excusa para ver el milagro de Dios en mi vida. Es que estoy muy viejo para estudiar, es que estoy muy viejo para comprometerme, es que estoy muy viejo para leer tanto la Biblia, mejor que me la lean. La edad no puede ser la disculpa para no ver materializado el milagro de Dios en nuestra vida. ¿Qué más vimos? Vimos el gozo de recibir lo que Dios prometió, allí en el versículo 6, y cómo ese gozo se comparte con otras personas. Y vimos al final que lo que nadie imaginó, Dios lo hizo. Que lo que desechan los hombres, una matriz estéril, la desechaban los hombres en ese tiempo. Que lo que desechan los hombres, Dios lo puede utilizar para hacer grandes cosas. Desecharon a David, su propia familia, lo desecharon, pero fue el que Dios tomó para ser rey. Lo desechado Dios lo puede tomar. Lo más vil y menospreciado Dios lo toma para exaltarlo delante de aquellos que se creen sabios. Bueno, hoy
entramos en el versículo 8 al versículo 21. Espero poder evacuar esta sesión hasta el versículo 21. ¿Qué vamos a ver? Quiero que tenga dos cosas en la mente mientras repasamos este pasaje. Dos cosas. Las dos naturalezas del creyente y la gracia y la ley. Solo le voy a pedir que tenga esas dos cosas en mente mientras vamos leyendo. Y usted me dirá, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo, cuando está haciendo referencia de la gracia y la ley o de las dos naturalezas, ha tomado este pasaje. Y si él lo ha tomado es porque en algo me quiere llevar a reflexionar en cómo está mi vida. ¿Amén? Amén. Ok, entonces entremos en materia. Hagamos la lectura del versículo 8 al versículo 21. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta tu sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere. Sara oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y la dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró. Y oyó no la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz de él en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán. Y su madre le tomó mujer de la tierra de... Muchas cosas llaman la atención en el texto, pero no puedo parar en todas. Entonces yo le dije que leyéramos el texto pensando en dos cosas: gracia versus ley, y las dos naturalezas. La naturaleza carnal que tiene el creyente o caída, y la naturaleza santa. Porque el apóstol Pablo utiliza este pasaje para hacer referencia de estas dos naturalezas. ¿Dónde encontramos eso? Usted recuerda Gálatas. Vamos a leer rápidamente Gálatas para que estemos en sintonía. ¿Ok? Listo. Vamos a leer el capítulo 4 del versículo 8 en adelante. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio.
me habéis hecho? Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciaste, ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Voy a dejarlo hasta ahí. Pablo les está recordando a estos gálatas que él vino a predicarles el Evangelio. ¿Cuál era el problema con la iglesia de Galacia? Que la iglesia de Galacia era una iglesia judío-cristiana que quería nuevamente volver al legalismo, al judaísmo, y estaba de una manera desechando la gracia y retomando los ritos religiosos. Se estaban volviendo como religiosos. Lo normal, eso no pasa en ninguna iglesia de nuestros tiempos, ¿cierto que no? No, eso la religiosidad no pasa por acá. Y entonces el apóstol Pablo viene hablándonos de la importancia de la gracia frente a la ley. Es aquí en Gálatas donde nos dice que la ley no salva a nadie, que la ley fue dada para condenar. Es por gracia que somos salvos. Ahora, vamos al versículo 19. El afán de Pablo era que la iglesia entendiese que en su corazón había afán porque ellos vivieran en la libertad que produce experimentar al Espíritu Santo. Ese era el afán de él, que vivieran realmente la vida cristiana. Esa gracia que fortalece para vivir como él demanda. Versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. El afán del corazón de Pablo era que esta iglesia abriera los ojos y cayera en cuenta que se estaba desviando de la gracia. Habían empezado a caminar en el Espíritu, pero ahora estaban caminando otra vez ¿cómo? En la carne, en las obras de la ley, en los ritos, en la religiosidad. ¿Ok? Ya no es el contexto de Gálatas. Ahora, vayamos al versículo 21 en adelante. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo ¿cuántos hijos? Uno de la esclava y otro de... Uno de la esclava y otro de qué? ¿Cómo se llamaba la esclava? ¿Y cómo se llamaba la libre? Entonces, aquí empieza el apóstol Pablo a mostrarme una alegoría del Antiguo Testamento, de lo que representaba el hijo de Sara y el hijo de Agar. Versículo 23. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre, ¿por qué? Por la promesa. ¿Cómo así? Que Dios iba a bendecir por medio del hijo de Sara. La bendición venía marcada por él, no por el hijo de la esclava. Continuamos. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí, en Arabia, corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, es madre de todos nos. ¿Pablo se está metiendo en esa colada? ¿O se está saliendo de todos nosotros? Está diciendo la iglesia, somos hijos de la libre, todos nosotros somos hijos de la libre. Ok. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de que tiene marido. Así que mis hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, ok. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía, miren lo que está pasando en el versículo 29,
Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Qué está diciendo Pablo? Que allá en Génesis había un hijo de la esclava que perseguía al hijo de la promesa. Sí. Oigan, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Será que esto nos va a pasar a nosotros? Si tú eres un hijo de Dios, eres un hijo de la promesa, pues el de la carne a ti te va a juzgar y te va a condenar por no vivir como él y te va a perseguir. ¿Cómo así que cristiano no toma? Ay, religioso. ¿Cómo así que cristiano no tiene derecho a mirar para otro lado? Ay, religioso. Siempre va a haber una persecución de lo que proviene de la carne en contra del Espíritu. Porque más adelante Pablo mismo aquí en Gálatas me va a decir lo que es la diferencia entre vivir en la carne y vivir en el Espíritu, ¿cierto? ¿Y dónde me lo va a decir? Versículo 16 del capítulo 5, pero antes de ir allá, quiero que terminemos con el versículo 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de qué? ¿Para vivir como queramos? ¿O para vivir en la libertad que Dios ha venido y ha propuesto en nuestra vida? ¿Cuál es la libertad que tenemos? Poder hacer la voluntad de Dios, que antes era imposible. Antes no podía dejar de beber, dejar de fumar, dejar de ser grosero, dejar de ser arrogante, pero ahora en el Espíritu tengo la libertad para decirle no a lo que Dios le diría no. Y quiero que pienses en eso un poco esta mañana. ¿Qué cosas en tu vida estás viviendo a las cuales Cristo le diría no? Enojo, ira, grosería, vulgaridad, contienda, falta de amor, falta de perdón, falta de confesión. ¿Qué cosas Cristo le dice no que tú le estás diciendo bienvenido, 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 y estás ahí ocultando en el corazón que en algún momento Dios a sus hijos, a todo aquel que recibe por hijo, ¿qué le hace? Sí. El Señor Jesucristo cuando nos enseña ahora nos enseña a pedir el pan diario, ¿cierto? Y a nuestra naturaleza le queda fácil pedir el pan diario, ¿cierto? Dame desayuno, dame almuerzo, dame comida. Claro, a nuestra naturaleza humana le queda fácil. Pero se nos olvida que así como nos enseñó a pedir el pan diario, también nos enseñó a pedir el perdón diario. La reconciliación con Él, el arrepentimiento, es importante en la vida del cristiano. Y es por medio de ello donde adquiere fuerza del cielo para poder vivir como un ser del cielo lo que tiene que enfrentar aquí en la tierra. Tienes que enfrentarte a tu naturaleza caída, yo también. Tenemos que enfrentarnos a nuestra naturaleza que quiere desobedecer a Dios. Tenemos que enfrentarnos a un mundo caído que quiere que deshonremos a Dios. Hay dos naturalezas dentro de ti. Hay dos naturalezas dentro de mí que batallan internamente, como dice Pablo en Romanos capítulo 7. Y muchas veces me encuentro queriendo hacer lo bueno, pero no estoy haciendo lo bueno que quiero hacer, sino encontré que estoy haciendo lo contrario. Con la mente quiero agradar a Dios, pero con lo que estoy haciendo lo estoy deshonrando. Hay una lucha interna en la cual, como guerreros, nos tenemos que parar y pensar: ¿qué estoy alimentando más? ¿Mi carne o mi espíritu? Porque lo que esté alimentando más tendrá más fuerza en mi vida. Versículo 31, me parece de mucho ánimo lo que Pablo está diciendo aquí. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Vamos a volver a Génesis y ahorita miraremos lo que dice en Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Concentremos nuevamente en Génesis. Ya hice la alegoría que hay de la esclava y de la libre, lo cual usted podrá seguir estudiando en casa. Gálatas completo lo puede leer, y la carta a los Romanos, el capítulo 7. Pensemos en un momento. ¿Cuántos años tiene en este momento
Ismael, el mayor. ¿Cuántos años tiene? 14. Entre 14 y 13 años, ¿sí? Son 13, 14 años que ha caminado con Abraham, que ha estado con Abraham. La Biblia no me habla nada más hasta ahora acerca de Ismael, ¿o sí? No me dice él era chiquito, gordito, cabezón, contestó, maleducado, no me dice nada de eso. La Biblia empieza a hablar de Ismael cuando empieza a ver el choque de Ismael hacia Isaac. Con unas palabras que debo tener claro. Del versículo 8 al versículo 9 lo que voy a ver, la división interna que empieza a pasar en el hogar de Abraham. Y creció el niño y fue destetado. ¿De quién se está refiriendo? De Isaac. Hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Hizo una fiesta. ¿Alguna vez usted ha hecho una fiesta por un hijo de cumpleaños? ¿Sí usted le ha hecho piñata a su hijo? ¿Cristiano y haciendo piñatas? Todavía que me invite de vez en cuando que me gusta la torta del helado. Gracias, hermano. Sí, estaba haciendo un festejo para su hijo. Ese festejo, algunos estudiosos dicen, tendría 9 años Isaac, otros dicen, tendría unos 5. Y los más eruditos dicen que tendría por ahí 3 años en el momento en que fue destetado. El tema es que fue destetado y eso fue tema de fiesta. Fue tema de felicidad y me imagino que de mucha felicidad porque está viendo la promesa de Dios materializada. Es real. Es en serio, Abraham. Te hice padre. Es en serio, Sara. Te puse a dar a luz cuando tu vientre ya no podía hacer nada. Yo soy el autor de la vida, dice Dios. Versículo 9. ¿Quién se da cuenta del problema? Oiga, ustedes sí se han dado cuenta que casi siempre las mujeres son las que se dan cuenta de los problemas en la casa. Uno de hombre anda en modo avión, ¿no? Pues sí, uno de hombre anda en modo avión, es la mujer normalmente la que dice, falta esto, hay que comprar tal cosa, las cortinas están sucias, ya se va a acabar el detergente. ¿Sí o no? Normalmente la mujer la que está pendiente de uno de hombre anda como en modo avión, ¿cierto? Los muchachos se pelearon, pero si yo los veo nomás de contentos allá agarrados del pelo jugando, no están jugando, están peleando. ¿Cierto que sí? En todas las familias sucede, en las familias bíblicas también. Entonces, vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, la cual le había dado a luz a Abraham, ¿qué hacía? Señaló en su Biblia. Dígalo. Listo, ¿cuántos de acá son papás o mamás? Feliz día a la madre y mamás. También soy una madre, dígame que sí. Listo. ¿A quién le gusta que se burlen de sus hijos? Ay, ¿qué mamá va a soportar que vengan y le digan que su hijo es un cabezón? Nadie le gusta que se burlen de sus hijos. Ni por su aspecto físico, ni por sus debilidades. Es que a usted le gustaría que su hijo no pudiera hablar bien y se estuvieran burlando de él porque es media lengua. Y le hicieran bullying en el colegio. Nadie quiere eso para un hijo. Y yo creo que eso es parte de lo que Dios también nos ha transmitido como padres. ¿Sabe por qué? En los salmos que venimos estudiando me he dado cuenta que Dios no se aguanta también las burlas hacia sus hijos. Porque el que se burla de los hijos de Dios se está burlando de Dios. Tremendo, ¿no? Lo que uno mirando los salmos es maravilloso. Ok, así que no se burle de un hijo ajeno. Pero tampoco se puede permitir la burla entre los hijos. Hasta ahora Abraham no ha hecho nada. Es la madre la que interviene y dice, ya esto está molesto, mire que se está burlando el muchacho. Se burlaba de su hijo. Recordemos a quién representa Ismael. ¿A quién representa? La carne, la ley. ¿Ok? Y se está burlando del hijo de la promesa. ¿Y usted y de mí se van a burlar por ser cristianos? Sí. Le van a decir, ahí llegó el aleluya, que no se toma una cerveza. El evangélico, ¿ya fue al culto? Venga y celebramos con póker. ¿Se van a burlar de su fe y de la mía? ¿Cómo vamos a actuar cuando nos hagan bullying de la fe?
Tenemos un Dios que nos defiende, tenemos un Dios que nos cuida, pero también tenemos que actuar con misericordia y con bondad, porque en algún momento nosotros, como estudiamos en esta mañana en el tiempo de la cena, también fuimos hijos desobedientes. Sí, éramos marionetas de Satanás haciendo lo malo, burlándonos de los cristianos. Yo iba a reuniones cristianas, ¿sabe para qué? Iba para robarme cuando iban a dar los sándwiches. Yo me tumbaba los refrigerios y los sacaba en una maleta. Sí, me burlaba de ellos y decía, tan tontos, ni se dieron cuenta. Pero el papá del cristiano sí se daba cuenta y sabía lo malo que yo estaba haciendo. Y en algún momento tenía que decir, perdón, Señor, me burlé de aquellos que con amor, que con humildad, que con paciencia querían acercarse a mí para que te conociera. Perdóname. ¿Cuántos se han burlado de ti cuando quieres mostrarle a alguien que Cristo es real? Se burlaba de él. Versículo 10. Por tanto, dijo Abraham, echa esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. ¿Es duro lo que está diciendo Sara? Es duro. Es duro. ¿Quién quisiera que le echaran al hijo de la casa? Cuando hay esos hogares o esos matrimonios donde la madre provee hijos y el padre provee hijos de un matrimonio anterior, digámoslo así, o de un hogar anterior, qué duro que alguno no quiera al hijo del otro. ¿Quién quiere estar en una situación de esas? ¿Quién quisiera estar en la situación de para que este matrimonio continúe, saque a su hijo de aquí? No. En este episodio Dios está permitiendo eso, porque hay un plan y hay un propósito. Ellos están metidos en un problema y ahora Abraham está enfrentando el problema de darse cuenta que nada de lo que se trae de Egipto trae. Eso lo vimos, ¿cierto? Y vamos en capítulo a hablar de que lo que se trae de Egipto no trae bendición. Y acá estamos viéndolo nuevamente. Nada de lo que él sacara de Egipto le iba a dar bendición, le iba a traer paz, le iba a traer problemas. Versículo 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su... Claro, como eso le parecería grave a usted y a mí en consecuencia de un hijo. Queridos, voy a hacer una pausa aquí. Aquellos que están orando por esposa o por esposo, si llegan a poner los ojos en una persona que ya tiene hijos, ese hijo ahora es hijo suyo. Debe empezar a verlo así. Pero entonces no se meta en esa relación. Decían los abuelos, y suena duro y como feo, ¿cierto? El que quiere el perro, ¿quiere la qué? Uy, qué dicho tan feo. Voy a decirlo de otra forma, el que quiere al perro quiere las crías. Y debe amarlas y ayudarles. Y de pronto hasta trasnochar con ellos. Y en algún momento, si tiene que llevarlos al médico, llevarlos al médico. Tiene que estar presente. O si no, nunca tome la decisión de meterse con alguien que tenga hijos. Ore bastante. Y que Dios le dé la gracia para darles el amor a esos muchachos si no fueron fruto de su nuevo matrimonio. Continuamos. Esto le pareció muy grave a Abraham a causa de su hijo, versículo 12. Entonces dijo Abraham, no parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, y en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué le está diciendo Dios a Abraham? Sí, es momento de sacarlo de la casa. Sí, es lo que le está diciendo, ¿no? Y suena gracioso, pero queridos hermanos, este tema es delicadísimo, porque hay hogares donde dicen, mi hijo falló, cayó en el error,
¿Y cuál fue el consejo de los pastores? Que lo sacara de la casa. ¿Y la gracia? ¿Y la ayuda? Pero miren que en este momento Dios está apoyando o esclareciendo el sentir de Sara. Hay momentos para escuchar a la esposa, ¿cierto? Y hay momentos para no. Y eso ya lo vimos. Hay momentos en que hay que decirle a la esposa, primero lo que me manda a hacer Dios. Y si Dios me manda a hacerlo mujer, lo hago. Recuerden la llamada de atención de Dios a Adán. En cuanto escuchaste la voz de tu mujer. Pero es que la mujer lo estaba llamando a hacer ¿qué? Lo incorrecto, lo inapropiado, lo de la carne, lo que produce el pecado. Hay momentos en que hay que decirle a la pareja, no, primero Dios. Pero hay momentos en que también tenemos que ser humildes y decirle a la pareja, sí, lo que me estás pidiendo que haga es lo que Dios me dijo que hiciera. Y si ella está pidiendo algo en lo que yo tengo duda, pues ¿a quién tengo que preguntarle? Señor, lo que me está pidiendo mi mujer es lo que tú quieres que yo haga. Es el momento de decirle a este muchacho rebelde que se vaya de la casa, porque nos está poniendo en riesgo el matrimonio. Hay momentos para sí y hay momentos para no. ¿Sabe por qué? Porque es que Dios sí conoce el futuro, usted y yo no. Y usted ni yo no conocemos. Hermanos, vi momentos en cuerpos pastorales donde hubieron hijos de rebeldía y desobediencia en esos grupos. Y le dijeron al papá, los consejeros, sáquelo. Se reló, sáquelo, échelo. Pero no, sáquelo. ¿Usted cómo va a permitir que le alce la voz a la mamá que se vaya a la casa? De acá mañana le pega. Y recibió el consejo de los hombres. Pero no fue delante de Dios a decirle, es lo que quieres que yo haga, y tener más problemas después porque el muchacho no quería ya nada saber de Dios, y más alejado. Pero también vi casos donde Dios le dijeron, sáquelo, y él dijo, no, que lo saquen, no. Ustedes me están diciendo eso, pero a mí Dios no me ha convencido, estoy orando, y el Señor antes me dice que le dé gracia, que le dé gracia, que le dé gracia. Pero está consumiendo, pero si el Señor me mandó a darle más gracia. Y con mi esposa hemos orado y estábamos en un momento pensando sacarlo y ahora el Señor nos dijo que no. Y ver después al muchacho sirviendo porque la gracia que ofrecieron sus padres fue suficiente para que ese muchacho se diera cuenta de que realmente lo amaban. Hay momentos para sí, hay momentos para no. Lo que debo estar es claro de que la decisión que voy a tomar en el momento sea la que Dios me ordena. Miren lo delicado de dar un consejo como pastor. Pastor, ¿lo saco o lo dejo? ¿Qué te ha dicho el Señor? Sería mi respuesta. Oremos, porque Dios nos muestre qué es lo que quiere. Amén. A depender más de Él. Tener temor para hablar, hermanos. Este dicho pareció muy grave de manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Querido hermano, nosotros resaltamos mucho acá lo que está haciendo Dios. La soberanía de Dios se acerca a Abraham y le dice, yo tengo el control, hágame caso. Usted ya sabe que bendigo la obediencia. Durante todos estos capítulos de la vida de Abraham hemos visto que Dios nos ha dicho a todos, haga caso. Ha sido la palabra, haga caso, haga caso, haga caso. Ahora Abraham, si hace caso de la mano de Dios, ¿estamos de acuerdo? Va a haber tanto la mano de Dios que le da un madre de agua a la sierva, a la esclava, que dice, váyase y la manda para el desierto. ¿Y Dios dejó morir a la esclava y a su hijo en el desierto? No. Porque él pudo haber amarrado unos 5 burros, un buen ganado, y haberlos mandado con un poco de ciervos y harto grano para el camino. Pero no lo hizo así. Los mandó con una provisión que pudieran cargar, porque había alguien que iba a tener cuidado de ellos. ¿Quién? Dios. Los iba a entregar a la gracia de Dios, pero porque Dios se los había pedido. Qué tremendo lo que estamos viendo en esta mañana. Ahora, quizás
Quisiera mirar un poco el corazón de Abraham, porque tal vez para usted y para mí esta decisión no sea fácil, ¿o sí? ¿Se ha pensado? Es el mayor, 13, 14 años andando con su papá. La Biblia no nos dice, no nos cuenta cómo eran las tardes, los días, los juegos, las comidas, las veladas, la compañía de pronto del muchacho en el trabajo, ¿cierto? Teniendo a su muñeco al lado, a su bebé, a su hijo, y en un momento decir, uy, me toca sacarlo. ¿Será que la decisión era fácil para Abraham? Solo los que son papás dicen, no, no es fácil sacar un hijo de la casa. No es fácil. Por eso a Abraham le parece muy tremenda la opinión de Sara. Le parece grande. ¿Cómo estaría el corazón de Abraham? Pero Dios recalca algo cuando le dice a Abraham que se vaya. No solamente recalca que lo que le está diciendo su esposa es lo que debe hacer, sino también le recalca de que eso que va a hacer, ese sacrificio que va a hacer en ese momento, no es nada comparado con la promesa que él tiene. ¿Estamos de acuerdo? La promesa de Dios es mayor al sacrificio que tiene que hacer Abraham en ese momento. Queridos, hay momentos de sacrificios. El evangelio que nos predican en muchos lugares es solo satisfacción personal. Pero el evangelio de la Biblia implica el evangelio de la automuerte, matándome a mí mismo, cortando con aquello que me va a doler. Pero que cuando yo corto con aquello que me va a doler y que Dios me está pidiendo que corte, va a haber satisfacción. La promesa es mayor. Y sabemos que la promesa es mayor porque la promesa es ¿quién? ¿Isaac? ¿O hay alguien mayor a Isaac? Vimos que Isaac en el nacimiento es una tipología también ¿a quién? A Cristo, sí, se parece a Cristo, prometido, profetizado, de manera increíble, milagrosa nace, igual que el Señor Jesús. En el tiempo de Dios, como Dios lo profetizó. Queridos, la promesa era mayor. Jesús, el Salvador de la humanidad, Dios hecho hombre. Lo que Dios promete siempre va a ser mayor a lo que nosotros tengamos que cortar. Hay momentos de decisiones difíciles. ¿Qué relaciones con mi carne tengo que cortar en esta mañana? Dijimos que íbamos a ver el texto con dos cosas: vieja naturaleza y nueva naturaleza, gracia y ley. Ya le intenté sacar lo más rápido posible para ir a la explicación literal del texto, pero no quiero dejarlo allá, quiero dejarlo también acá. ¿Qué relaciones tengo que cortar para ver la bendición de Dios? Versículo 13. Y también del hijo de la sierva de una nación, porque es tu descendiente. Tranquilo, no se preocupe, yo voy a tener cuidado de él. Suéltelo. Versículo 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y ¿cuántos? ¿Tacaño? Para un viaje de desierto noble, uy, de agua, y le dio a dar, poniendo sobre su hombro, y le entregó al muchacho, y le despidió. Y ella salió, y anduvo errante por el desierto de Berseba. Hermanos, para mí este texto es muy complejo. Está despidiendo una mujer con la que tuvo vida íntima y le dio un hijo y la está poniendo en el desierto. ¿Será fácil? No solamente se está deshaciendo, diciéndole a su hijo, váyase, sino también a una mujer con la que tuvo intimidad, con la cual no tenía que haberse metido, que fue insensato y escuchó a Sara. Eso ya lo sabíamos. Pero Dios le dice, yo me hago cargo, no te preocupes, él va a ser una gran nación.
Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan, un odre de agua y lo dio a Agar poniendo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió y ella salió y anduvo errante. ¿Por dónde? ¿Por dónde estuvo errante? En el desierto. ¿Cómo es el desierto? ¿Hay vida? ¿Mucha vida en el desierto? ¿Hay calor? ¿Hay problemas y adversidades en el desierto? ¡Wow! Estamos estudiando el Salmo 63. Dios mío, eres tú. De mañana te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. ¿Y mi carne? ¿Cuándo es cuando oras realmente derramando el corazón? ¿Cuando todo va bien? ¿O cuando llega el desierto? Cuando llega la verdadera necesidad que te hace trinar. Si estuvieras como Agar en medio del desierto con un hijo y se te acaba el agua, ¿te afanas? Queridos, no veo a Agar orando. Agar ya había orado antes y el Señor se le había presentado en los capítulos anteriores. Que el desierto te haga arrodillarte y rendirte a Dios y decir: tengo sed de ti. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde aguas no hay. Sabemos que la expresión de ese salmo se da porque David está huyendo de Absalón y se encuentra en un momento caminando por lugares donde no hay agua. Y tal vez hoy usted está caminando por lugares donde no hay agua, dificultades, problemas, y el desierto es el que lo arrodilla, a usted y a mí, porque a veces son las dificultades las que realmente nos ponen de rodillas delante de Dios. Y cuando todo va bien, como que nos volvemos más, no, pero hoy no. Devocional rápido. Gracias, Señor, amén. Hoy no hago devocional. Hoy no me congrego. Hoy ya no me discipulo más. ¿Para qué formarme si ya hice todos los cursos? Pero es que el curso de vida, Michael, ya lo he hecho como 10 veces. ¿Para qué? De pronto aprendemos algo nuevo. Queridos, ¿por qué esperamos a que venga el desierto para humillarnos? ¿Por qué? ¿Qué muestra eso? Muestra que nuestra doble naturaleza nos hace grandes zancadillas que nos llevan a alejarnos de Dios. Y a veces terminamos buscando a Dios como un Dios bombero, solo para que me apague incendios, solo para que me arregle un problema, pero no para que me arregle el problema real de un corazón rendido, humillado, entregado, humilde, perseverante, continuamente perseverante. No en etapas, un año perseverante, un año no. Perseverante, continuo. Continuamos. Versículo 14. La parte final después del punto. Y ella salió y anduvo por el desierto de Seba. Versículo 15. ¿Qué le ocurrió en medio del desierto? Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró. Agar se está dando por vencida en el desierto. Agar se está rindiendo. Se está rindiendo al problema o a Dios. Al problema. La vez pasada la vez rendida a Dios, orando a Dios, y el ángel de Jehová se acerca y ayuda. Pero en este momento la veo rendida ¿a quién? Agar representa a la esclava, la incrédula, ¿cierto? Pero usted y yo tenemos un corazón pecador que muchas veces actúa peor que un pagano, creyendo más en la destrucción del problema que en el Redentor. A veces nos humillamos y nos arrodillamos y nos damos por vencidos frente al problema. Cuando Génesis me viene hablando atrás de que existe un Shaddai, el Dios que nada le queda grande. Qué maravilloso venir a este pasaje habiendo visto pasajes anteriores donde Dios se presenta como el Dios todopoderoso, el Shaddai, al que nada le queda grande.
Ella estuvo con Abraham, caminó con Abraham. ¿Será que Abraham no le explicó que el chaval ya se le había presentado? ¿Será que cuando vio a Isaac nacer, ella no pudo haber dicho, ay, caramba, sí, a Dios que nada le queda grande? A la anciana le dio vida y rejuveneció a Abraham y a Sara y les dio un hijo. Hizo lo imposible. Agar se rindió al problema, como algunos se rinden al mundo, como algunos se rinden al pecado, como algunos en algún momento nos rendimos a nuestra carnalidad. Ella se rindió y lo único que estaba esperando era la pena de muerte sobre su hijo, solo que no quería verla muy cerca, porque ¿quién quiere ver morir a un hijo? Ay, no, yo no voy a estar ahí mirando para cuando él fallezca, no puedo con eso. Pero, ¿qué pasó? El muchacho alzó la voz y lloró. El muchacho alzó la voz y lloró. Y aunque Ismael represente el hijo de la esclava, la misericordia de Dios es grande. ¿Cuándo acudió Dios? Dios escuchó el llanto de Ismael. Pero Ismael no representa al pueblo creyente. Pero hay algo que se llama gracia común. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cree que Dios le hace milagros a los incrédulos? ¿Dios le da un milagro a un incrédulo? ¿Sí o no? Sí, claro, gracia común. ¿Sana cuántos leprosos? ¿Cuántos? ¿Cuántos vuelven a decirle gracias? Gracia común. Hizo milagros sobre incrédulos, pero solo salvó uno. Se llama gracia común. Dios es soberano. Él hace el bien sobre quien Él quiere. Hace salir el sol sobre buenos y malos. Este sol que está alumbrando hoy no solamente para usted como creyente. Y usted como creyente lo ve como la misericordia de Dios que es nueva cada mañana. Y debe agradecerle, claro, porque está en una posición distinta, en la de hijo. Y ahora en el hijo somos amados. Y ahora en el hijo somos hijos. Pero Dios hace salir ese sol también sobre aquellos que son malos. Esperando que en un momento se arrepientan de todo corazón y vuelvan a Cristo. Y sean salvos. Dios es misericordioso. Esperando que se arrepientan. Ismael llora y Dios lo escucha. Y yo quiero aquí parar un momento para hacerle una pregunta. Si Dios escucha el llanto de un incrédulo, ¿será que va a dejar llorando a sus hijos? ¿Cuántos que hemos sido padres de acá no acudimos corriendo al llanto de un hijo? No estoy hablando de una pataleta. No estoy hablando de un berrinche, estoy hablando de un llanto genuino producto de una necesidad. Si usted ve que su hijo está en peligro y llora por peligro, por dolor, por sufrimiento, ¿usted acude o no acude? ¿Por qué? Yo quiero preguntarle por qué. ¿Por qué? Por amor. ¿Por qué más? ¿Por qué más? Piénsalo un poco. ¿Nosotros cómo llamamos a Dios? ¿Cómo? ¿Por qué lo llamamos Padre? Porque Él sabe ser Padre por excelencia. Y cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, también parte de la semejanza que Él le ha dado al hombre es permitirle ser Padre. Y nos queda grande ser Padre como Él. Pero la paternidad o la maternidad es así. Dios no esconde su rostro de la lágrima de sus hijos. Ay, vaya y mire los salmos, vamos en el 63 y hemos visto a David llorando y cada vez que dice clamo y lloro tú has contado todas mis lágrimas en tu redoma, Señor, las conoces todo. No es que yo le diga, no David, no me interesan tus problemas, vete que tus necesidades no las voy a satisfacer. No, Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde, al que se humilla no lo enaltece. ¿Cuándo fue la última vez que derramamos el corazón delante de Dios? Buena pregunta para este texto. Y más duro cuando vemos que es el impío el que llora. Sigamos.
Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? Dios. Cuando yo leía este texto, es que, perdóname, pero es que estoy apasionado con los salmos porque habla tanto de lo que somos, de cómo somos. O sea, uno está estudiando los salmos y como que se refleja realmente el alma, lo que hay, nuestros sentimientos, nuestras debilidades, nuestras pasiones, nuestros conflictos internos. Y en los salmos continuamente David se está refiriendo a Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y cuando Dios habla, tu Dios, tu Dios, tu Dios. Pero acá en este pasaje Dios se presenta como Dios, pero no está diciendo que sea el Dios de Agar. Se le presenta, pero ya no le ha reconocido como su Dios. Así como Cristo se le presentó a Judas, pero Judas no lo aceptó como su Salvador, nunca lo reconoció. Muchos han oído hablar de Dios, lo conocen de oídas, como en un tiempo lo conoció Job, pero otros tienen el privilegio de decir: ahora mis ojos te ven con realidad. Hablaba cosas sin sentido, y oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Qué maravilloso era David en el Salmo 63 diciendo que está viendo a Dios, no solamente en lo que él está haciendo, sino cara a cara en el santuario. ¡Qué maravilloso! Reconociéndolo como su Dios. Agar en este momento no lo está haciendo. No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Pero no está diciendo que sea la nación de la bendición. ¿O sí? Una gran nación, pero dice que la nación de la bendición, ¿o sí? No. Dios ha sido claro. La nación de la bendición vendría por Isaac. Una gran nación. ¿Qué pueblo se levanta? ¿Y quiénes son los ismaelitas? ¿Los enemigos de árabes? Sí, los enemigos de Dios. Una nación que piensa que fue levantada para exterminar todo aquello que se llame cristianismo o judio-cristianismo. Una nación con la que no se puede hacer las paces, porque están pensando que están puestos en la tierra designados por Dios para exterminar al pueblo judío-cristiano, sea judío, sea católico, sea cristiano. Piensan que por eliminar van a tener un lugar más alto. Con ellos no se negocia, ellos es que hay que evangelizarlos, si el Señor da gracia y no lo permite. Pero sabes a lo que te expones, a perder la vida. ¿Cuántos misioneros habrán en el mundo árabe? Una buena pregunta. ¿Allá necesitan el evangelio también? Sí, allá también lo necesitan. Así como lo necesitan en las cárceles, así como lo necesitan en los hospitales, así como lo necesitan también en el gobierno. Predicarles, a ver si es rendido el corazón y se arrepiente. Así nos llamó el Señor. Entonces Dios le abrió los ojos. ¿A quién? ¿A quién? Y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. ¿Qué hizo ella? Inmediatamente se concentró en salvar la vida de su instinto maternal. Sí, instinto maternal. Pero el texto sería muy diferente, donde dijera: y ella fue y bebió y adoró a Dios y confió en él y le dijo: soy tu sierva, toma a mi hijo para tu gloria, un varón que te... No vemos nada de eso en ese texto. Ni vemos al muchacho rendido diciéndole: de acá en adelante serás mi Dios y te adoraré y te buscaré y todo lo que me ordenases voy a hacer. No. Me parece muy frío ahí. Me parece maravilloso la gracia de Dios. ¿Cómo opera? Siendo bondadoso, misericordioso, lleno de bondad, pero la dureza del corazón del hombre, que aun viendo los milagros de Dios, muchos no se rinden, como Judas. Vio los milagros, pero no se rindió ante el Salvador. Y Dios
estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue un tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de ¿dónde? ¿Dónde habitó siempre el muchacho? ¿En dónde? En el desierto. Queridos, un llamado de Dios. Nosotros no fuimos llamados para habitar siempre en el desierto. Israel, cuando fue llamado, vivió en el desierto porque querían estar quejándose de Dios. Pero el plan de Dios realmente no era que estuvieran 40 años, ese viaje era más corto. Este hombre vivió en el desierto toda la vida. No sé qué pecado hay en tu vida. Dios sabe los tuyos y los míos. ¿Quiere que los abracemos toda la vida? No. Y tal vez hoy es un buen llamado al arrepentimiento. Ahora sí, vayamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 16. La orden de Pablo es que andemos en el Espíritu. Y nos ha dado la figura del hijo de la esclava y del hijo de la libre y de la gracia y de la ley, para que recordemos que somos cristianos, que contamos con todo el poder del cielo, para que podamos vivir las demandas de la ley, no como un mandato pesado que está hecho para destruir y condenar, sino como una promesa que puede vivir el Hijo de Dios. Y lo voy a decir de otra forma, y creo que alguna vez lo he escuchado en mi boca. No robaré. ¿Y por qué no robaré? Porque el que no roba vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que hago en mi carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Querido, no mentiré. ¿Y por qué? Porque el que no miente vive en mí. No adulteraré. ¿Por qué? Porque el que no adultera vive en mí. Honraré a mi padre y a mi madre. ¿Por qué? Porque el que honra a padre y madre vive en mí. Cristo honró al Padre en todo. Y también nos dio el ejemplo de cómo tratar a una madre. Queridos, digo pues, versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu, y del Espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que... O sea que Ismael se oponía a Isaac porque el uno representaba la carne y el otro representaba el Espíritu. Sí. Versículo 18. Pero si soy Dios por el Espíritu, no estás bajo la ley. No, ya no estás bajo la ley. Estás en libertad. Manifiestas son las obras de la carne. Mire lo que representa el uno y mire lo que representa el otro. Manifiestas son las obras de la carne, que son... Dígamelas usted. No escucho. En la que se quede callada es en la que está metido. En los que nos quedamos es en el que estamos. Bueno. Si ya nadie quiere quedar expuesto. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. No voy a explicar uno por uno. Usted sabe que es adulterar. Intimidad por fuera del matrimonio. Pornografía, eso es adulterio. Fornicación, vida sexual fuera del matrimonio, sin haberse casado. Inmundicia, ya está hablando de pecados sexuales. Lascivia, el que anda mirando para todo lado y todo le parece, le dicen chino porque todo lo que tiene sangre se lo quiere devorar. Eso es lascivia, eso es horrible, ¿no? Si para una mujer es incómodo, para nosotros los hombres también debe ser incómodo. Lascivia. Hermanos, en la iglesia también hay que enseñarle a los hombres a mirar. Y en el grupo de hombres eso lo hablamos, ¿cierto? A la mujer se mira de acá para arriba, ¿cierto? Sí, porque es muy incómodo. ¿Cómo se siente una mujer cuando la están mirando los hombros para abajo? Eso es una falta de respeto. ¿Y cómo se siente el esposo cuando ve que a la mujer se la están mirando inapropiadamente? Pasó. Claro. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Yo no adoro imágenes, pastor, pero de pronto estás adorando a tus hijos. O de pronto estás adorando tu trabajo, de pronto estás adorando el dinero.
a lo que más le dedicas tiempo, esfuerzo, dinero y consagración, ese es tu Dios. Idolatría, hechicería, enemistades, anótenlo en su Biblia, enemistades. Cuando yo ando de pelea y no me quiero arreglar, eso es obra del Espíritu Santo de mi carne. Mi carne, enemistades, pleitos, celos, eso es del Espíritu o de la carne. Contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio. Ay, la borrachera también es de la carne, sí. Hermano, sí. Y si son 3 nomás, ¿para qué se va a prestar para eso? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que viven de esa forma, sin arrepentimiento, ¿van a entrar al cielo? Porque la manifestación de que alguien se ha arrepentido realmente y de que Cristo ha llegado a su vida es el que está en Cristo, nueva criatura es, y se manifestarán las obras del Espíritu. Por eso Cristo me dice, no se fijen en los dones, fíjense en el fruto, porque por su fruto los conoceréis. Es el fruto lo que debemos mirar, y no solamente de los demás, porque es que miren, nosotros somos bien fariseos. Todos dentro del corazón tenemos un corazón religioso y fariseo. El que diga que no está mintiendo. Nosotros queremos el fruto del Espíritu en los demás, pero no en nosotros. Exigimos que los demás se alejen de las obras de la carne, pero no queremos hacer un cerco y levantar muros para nosotros alejarnos de ellas. Queremos la pureza en los demás, pero no queremos cogerla ni un poquito. Queremos poner la carga pesada sobre los otros, pero nosotros no tocarla en una iglesia. Todos tenemos ese corazón religioso, ese corazón carnal, representado acá con Ismael. Y recuerden que nos dijeron que somos hijos de la libre, entonces que vivamos como hijos de ¿quién? El hijo de la libre vive en la llenura del Espíritu Santo y manifiesta que realmente es como libre, libre, libre. No le estoy haciendo propaganda a Frozen, libre soy, libre soy, libre soy, no. Pero eso sería bueno para cantárselo a Cristo, libre soy, libre soy, libre soy. Por gracia al cielo yo voy, libre, una vez libre y para siempre libre, libre en el amado. El libre vive como el versículo 22. Examinémonos en esta mañana si estamos viviendo como libres o como esclavos. Pastor, tengo esclavitudes. Sí, ¿cuál? Adulterio. Pastor, tengo esclavitud. ¿Cuál? Idolatría. Pastor, en amistad, tengo esclavitud con la enemistad. Soy un peleón de tiempo completo. Al desayuno, al almuerzo, de la comida. Y cuando duermes también dentro de los sueños peleo con mi pareja. Y me despierto y le pregunto que por qué me la estaba montando en los sueños. Sí, peleón de tiempo completo. ¿Qué no? ¿Cómo soy libre de la esclavitud? El Señor Jesucristo lo deja muy claro: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. La verdad se llama Cristo. Si no lo conoces, no vas a dejar de ser esclavo de tu pecado. Y si lo conoces y estás reincidiendo en un pecado, necesitas ir y hablar con Él acerca de ese pecado. Señor, tengo problemas con el adulterio, y el Señor desde Génesis hasta Apocalipsis hablándote lo que piensa de Él. Y la verdad, que es la Biblia, la que santifica, es la que purifica, es la que crea temor, ¿cierto? Tenemos que hablar más de la Biblia, tenemos que predicar más la Biblia, pero también tenemos que predicarnos más la Biblia nosotros mismos. ¿Cómo estás viviendo? ¿Como esclavo o como libre? Versículo 22. El libre vive así, mas el fruto del Espíritu Santo es ¿cómo? Enojado a toda hora, como aburrido y amargado. Uno dice gozo, paz, intranquilo, ¿cierto? El que está lleno del Espíritu está intranquilo y está afanado y está desesperado. Paz,
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. El que está lleno del Espíritu es una persona bondadosa. Es una persona, miren hermanos, es duro de pronto llegar a vivir en un lugar donde no tienes derecho a equivocarte. ¿Tu hogar sería un lugar seguro si no tienes derecho a equivocarte? Bondadoso. ¿Qué haces con el error ajeno? Bondad, fe, mansedumbre. ¿Qué es una persona mansedumbre? ¿Qué tiene mansedumbre? Tranquila, que se deja entrenar, que se deja sugerir, que es controlada, mansedumbre, que se deja disciplinar, que no pela los dientes, ¿cierto? La ovejita le hacen así y agacha la cabeza, al lobo tú le haces así y le pela los dientes. Le toca al pastor subirse encima del púlpito para que no lo muerda. Sí, en serio. Créanme que eso pasa también en las iglesias de otros lados, acá eso no ha pasado todavía. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza, la paciencia que se adquiere en medio de la dificultad, que no se desespera, está tranquilo. El Señor ya está perfilando más mi rostro y mi rostro más como Cristo con el viento del desierto. Me he vuelto tranquilo. Si ya me ayudó antes y me dio a beber en el desierto, hoy también lo hará. Templanza. Templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado, lo que no queremos escuchar en esta mañana algunos. Pero los que son de Cristo, ¿cuántos aquí son de Cristo? ¿Sí? Entonces viene ahí lo que el Señor te dice. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo conozco que alguien es de Cristo? Porque vive como el hijo de la esclava o como el hijo de la libre. Ahí es donde llega Pablo. Porque pensamos que estaba haciendo solo la alegoría de Agar para ese pedacito, pero no para llegar acá, al capítulo 5. Él viene dando esa idea para llegar al desarrollo, que es el siguiente capítulo. Vivir en el espíritu o en la carne. ¿Estás viviendo como el hijo de la esclava o como el hijo de la libre? ¿Como quién estás viviendo? Porque Cristo me ha llamado a libertad. Y entonces ahí Pablo cierra con ese versículo, porque los que son de la libre han crucificado la carne, han crucificado el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, la enemistad, el pleito, la celo, la ira, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, todo eso ya lo han crucificado. A eso nos llama el Señor, a que vivamos como hijos de la libre. Y ahora quiero hacerle una pregunta. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Ok. ¿Qué producirá? Miren esto. ¿Qué produjo que Ismael, cuál es el resultado de que Israel, al tener a sus hijos, algunos mostrarán que fueran un poquito carnales? Problemas. ¿Qué mostró en Abraham con Isaac y con la vida de Ismael está en la carne? Sí. ¿Cuál fue el resultado del de la carne? Que lo desecharan, ¿cierto? Cuando nosotros andamos en la carne, ¿a quién van a desechar? Yo hablando como un cristiano que tiene las dos naturalezas. Si yo decido como cristiano vivir en la carne, ¿a quién van a desechar? A Cristo. Cuando tú y yo estamos viviendo en la carne, van a decir, uy, ese Cristo no me agrada mucho. Yo no voy a someterme a Cristo. Si así vive el cristiano, en mentiras, en hechicería, en vulgaridades, en contiendas, pues yo tengo permiso para hacerlo y no me va a pasar nada. Tu testimonio no me deja oír el Evangelio. Hermanos, cuidémonos en cómo estamos viviendo. Si como hijos de la esclava o como hijos de la, porque Cristo nos ha llamado a libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Conoces a la verdad? La verdad no es un concepto, la verdad es una persona. La verdad no es algo, la verdad es alguien. La verdad es alguien, se llama Jesús. Y la verdad es lo que proviene de su voz.
porque proviene de su boca. Si conoces la verdad a Cristo y conoces sus palabras que son verdad, podrás ver materializado en ti la oración de Jesús. La oración de Jesús al Padre. ¿Sabes cómo oró? Padre, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Sabes por qué no crecemos en santidad? Porque no buscamos la verdad con afán, como lo dijo David en el Salmo 63. Dios mío eres tú. De mañana te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, Señor, en esta tierra seca y árida. Esta tierra horrible que está llena de pecado y de maldad. Lo que más anhelo es tu palabra. No la comida para mi carne. Qué maravilloso es David. Qué maravillosa es la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te sorprendió abrir la Biblia? Que realmente te sorprendiste. Y dijiste, wow. ¿Cuándo? Padre amado, te damos gracias en esta mañana. Tu palabra es cierta, tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Perdóname si alguna vez he mostrado que vivo como un hijo de la esclava y no de la libre. Tú me has llamado a libertad. El hijo de la libre vive en la llenura del Espíritu Santo, conducido por ti en amor, paz, bondad, fe, templanza, mansedumbre, dominio propio. Señor, los que somos hijos de la libre hemos crucificado la carne con sus pasiones. Perdóname, Señor. Hoy vengo a traerte mi corazón nuevamente y a decirte, hazme libre de mí mismo. Ya me hiciste libre de la condenación. Ya me hiciste libre del fuego del infierno. Ya me hiciste libre del juicio eterno. Quiero experimentar día a día cómo me liberas de mí mismo, de mi naturaleza caída, que quiere ser irreverente y quiere decirle sí a lo que tú le dices no. Yo quiero vivir de tal forma que le diga no a lo que tú le dices no, a la envidia, a la borrachera, a las disensiones, a los conflictos, a los homicidios, a todo aquello que proviene de la carne. Quiero decirle no. Quiero vivir en la llenura de tu Santo Espíritu. Quiero mostrarle a otros que soy libre y me debo a Cristo. Que la libertad no es hacer lo que yo quiera, que la libertad es hacer lo correcto que antes no podía hacer porque era esclavo total de mi carne y lo obedecía solo a ella. Gracias por darme la oportunidad en esta mañana de abrir tu verdad y ser transformado por ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias a las personas que nos siguieron en el en vivo. Oramos porque estos videos sean de gran ayuda a personas que después se conecten y vean la transmisión. Seguiremos estudiando Génesis 21 dentro de 8 días. Amén.